vamos a presentar el tejido conectivo. Bien, el tejido conectivo se encuentra por debajo del tejido epitelial al que va a nutrir y está compuesto en su mayoría por materia no viviente o inerte, la cual es llamada matriz extracelular. Esta está compuesta por fibras y células. En la siguiente imagen podemos observar los puntitos basófilos, que son las células. El espacio que está cubierto por rosa es la matriz extracelular y las líneas representan las fibras. Así se vería el tejido conectivo. El tejido conectivo, propiamente dicho, es el más abundante del cuerpo y ya como su nombre lo indica, se encarga de conectar y crear conexiones con otras estructuras y órganos del cuerpo. También cumple funciones como sostén, defensa y reserva de energía. ¿Cómo está formado el tejido conectivo? Ya que son tejidos importantes, necesitan diversos componentes para poder cumplir con sus funciones. Y entre ellos encontramos en su interior las células, que su función es la habilidad de fragmentarse y crear muchas más. Son conocidas dependiendo del tejido donde se encuentran. Luego, gracias a la presencia de diversas fibras, pueden adaptarse a las demandas del organismo. Asimismo, tienen la matriz, que es la encargada de decidir qué función va a ejercer cada tejido. Y finalmente, tienen un elemento conocido como sustancia fundamental, en el cual se localizan los componentes mencionados anteriormente. ¿Cómo se clasifica el tejido conectivo? Ahora bien, en cuanto a su clasificación, podemos encontrar variedad de tejidos, incluidos en dos categorías principales. Esas son conocidas como especializados, y las que no tienen esta, entonces se clasifican de la siguiente manera: en el tejido conectivo laxo, en el tejido conectivo denso, y los tejidos adiposo, óseo, sangre, linfático, cartilaginoso son los llamados tejidos especializados, porque actúan directamente sobre un tipo de órgano u estructura. Este tejido se divide en dos. Su diferencia es la estructura de su matriz extracelular. Por una parte tenemos el laxo, que sus características son mismas cantidades de células, fibras y sustancias fundamentales, y su célula principal es el fibroblasto. Contiene colágeno, están distribuidas por el MEC, las cuales son sus fibras principales, por esto lleva el nombre de laxo. Además tiene cantidades moderadas de fibras reticulares y elásticas. Este tejido es el más ampliamente distribuido y reviste las superficies internas del cuerpo. Las combinaciones de células y fibras hacen que este tejido sea flexible. Y su función más importante es la unión de otros tipos de tejidos, como por ejemplo uniendo tejidos en órganos, manteniéndolos en su lugar. Como segunda parte tenemos el denso. Este contiene menos células que el laxo y su MEC está densamente repleto de fibras de colágeno. Según la disposición de las fibras, hay dos subtipos de tejidos densos. Por una parte tenemos el denso regular, que es modelado. Esto quiere decir que tiene fibras de colágeno alineadas en paralelo, como son los tendones y los ligamentos. Por otro lado tenemos el denso irregular. Este es no modelado. Esto quiere decir que tiene sus fibras de colágeno entrelazadas al azar, siendo resistentes en todas las direcciones. Suelen colocarse en las cápsulas y paredes de los órganos, en la dermis de la piel y en las glándulas. En el tejido conectivo laxo encontramos ciertos componentes celulares. En las células residentes o células fijas podemos encontrar los fibroblastos, que sintetizan componentes de la matriz extracelular, los macrófagos, que son células de inmunidad innatas que protegen al tejido al fagocitar patógenos potenciales, los matocitos, que son células de inmunidad adaptativa que median el proceso de cicatrización y reacciones alérgicas, los adipocitos,
que son las células especializadas que acumulan grasa para reservar energía, las células madres mesenquimales, que son células madres que dan lugar a fibroblastos y nuevos vasos sanguíneos. Luego tenemos las células errantes o células móviles. Están las células inmunes, que son los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, células plasmáticas y linfocitos. Los componentes de la matriz extracelular. Dentro de esta podemos encontrar sustancia fundamental, fibras reticulares y fibras elásticas. Empezamos por la sustancia fundamental. Es un gel viscoso con alto contenido de agua. Consta de proteoglicanos y glicoproteínas. Después están las fibras reticulares. Son fibras formadas por colágeno tipo 1 que proporcionan fuerza mecánica al tejido. Después el colágeno tipo 1 es reemplazado por el colágeno tipo 3. Por último, las fibras elásticas, que son fibras responsables de la flexibilidad del tejido. Se ubica en dermis, lámina propia de los tractos digestivo y respiratorio, membranas mucosas de los tractos reproductor y urinario, estómago glandular y mesenterio. Sus correlaciones clínicas son fibrosis, cicatrización, queloides y estadificación del carcinoma. Los fibroblastos son las células características de los tejidos conectivos. Los tejidos conectivos desempeñan sobre todo funciones de relleno, sujeción, elasticidad y protección. Se incluyen tendones, ligamentos, piel, cartílagos, tejido adiposo y huesos. Su tarea es segregar y elaborar los componentes que mantienen la integridad estructural de estos tejidos. A nivel de los tejidos conectivos, los fibroblastos sintetizan los componentes de la matriz extracelular, que es una especie de red que une las células, proporcionando sujeción y permitiendo la interacción entre ellas. La matriz extracelular se compone de el componente fibrilar, fibras de colágeno, fibras reticulares y elásticas. Este asegura a los tejidos conectivos soporte, resistencia, elasticidad y cohesión mecánica. Y también se compone de la sustancia fundamental, que es una sustancia amorfa de aspecto gelatinoso. Incluye macromoléculas llamadas proteoglucanos que se asocian a largas cadenas de ácido hialurónico. Además de esta función principal, los fibroblastos dérmicos contribuyen al inicio y al ciclo de crecimiento de los folículos pilosos y desempeñan un papel importante en la curación de las heridas. Los fibroblastos dérmicos trabajan continuamente para renovar los componentes dérmicos. Sin embargo, se activan de forma masiva cuando la estructura cutánea se daña. En situaciones similares, los fibroblastos proliferan y se desplazan hacia la herida, contribuyendo a la producción de matriz extracelular, a la regulación de la inflamación en curso y a la reparación de los tejidos. Además, se activa una subpoblación especializada de fibroblastos diferentes, los miofibroblastos, que sintetizan proteínas encargadas de reducir la herida. Mientras que la curación de la herida continúa, los miofibroblastos se sustituyen por fibroblastos que depositan una matriz de tejido cicatricial rico en colágeno fibrótico. Con el paso de los años, los fibroblastos disminuyen gradualmente su actividad biológica. Por tanto, las fibras de la matriz extracelular se vuelven menos densas y más débiles, provocando la reducción y la pérdida de elasticidad de la dermis.